días, bienvenidos a un programa más de debate político, tesis y antítesis. Estamos ya con la compañía de los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres. Con ellos esta semana abordaremos o haremos una evaluación de los 7 años de gestión del presidente de la República, Rafael Correa, y por supuesto de su anuncio de apoyar una reforma a la Constitución a través de la enmienda para dar paso así a la reelección indefinida. Yo soy Belkis Sánchez y por los próximos 30 minutos estaré moderando este debate político. Como cada semana llegamos hasta sus hogares gracias a la señal abierta de la Televisión Legislativa del Ecuador por los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil, 27 en la ciudad de Cuenca. También por internet a través de envivo.asambleanacional.gov.es. Agradecemos por la reproducción de tesis y antítesis por parte de la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociados SECREA y el portal de noticias ecuadorenvivo.com. Es así como iniciamos. El sábado 24 de mayo, la Asamblea Nacional recibió al primer mandatario, Rafael Correa, quien rindió el informe a la Nación. Se refirió a sus 7 años como jefe de Estado y dio cuenta de los logros avanzados y las deudas pendientes. Vamos a ver a continuación un video informativo. El presidente de la República, Rafael Correa, rindió su informe a la Nación el pasado sábado 24 de mayo ante el Pleno de la Asamblea Nacional y los representantes de todas las funciones del Estado, tal como manda la Constitución. Durante 3 horas y media, el presidente de la República, el vicepresidente de la República y los ministros coordinadores informaron sobre los siguientes aspectos: cambio de la matriz productiva y la inversión en empresas públicas, reducción de la pobreza y la desigualdad, inversión en educación, inversión en salud, relaciones internacionales, explotación minera y petrolera, inversión en turismo, seguridad interna y externa. Además, el presidente como sus ministros anunciaron el envío de las siguientes leyes a la Asamblea Nacional: el Código Monetario y Financiero, el Código de Economía Social del Conocimiento o de Propiedad Intelectual y el Código de la Salud. Sin embargo, el anuncio más fuerte se dio en los últimos 10 minutos cuando Rafael Correa señaló su apoyo a la iniciativa de enmendar la Constitución de la República para conseguir la reelección indefinida de todos los cargos de elección popular a través de una enmienda constitucional. Que sea el pueblo ecuatoriano el que, con toda libertad, elija la continuidad o alternancia de sus dirigentes, dijo el jefe de Estado. Además, indicó que su decisión de una nueva candidatura presidencial depende de lo que se defina al interior de Alianza País y las condiciones previas a la elección de 2017. Siempre es necesario recordar a nuestros asambleístas que tienen 2 minutos cada uno en este bloque para esgrimir sus criterios respecto del tema que abordamos esta semana. Asambleísta Torres, iniciamos con usted. ¿Hay temor respecto de este anuncio? Bueno, de ninguna manera. Si se le permite al pueblo pronunciarse y que sea el pueblo el que diga si vamos o no a una reelección consecutiva e indefinida, no habría ningún problema ni temor. La preocupación radica en el hecho de que, al parecer, se trataría de impulsar el cambio constitucional evitando o eludiendo la voluntad popular. En otras palabras, instrumentando este cambio constitucional para la reelección inmediata y consecutiva al interior de la Asamblea. Por lo demás, el informe presidencial tuvo, digamos, 2 grandes aspectos, uno de orden político, de coyuntura electoral, en el que, entre otros temas, el presidente aprovechó la ocasión para referirse al alcalde de Guayaquil sobre algunos temas que no tienen mayor justificación, y por supuesto el otro elemento del informe presidencial fue ya el técnico, centrado fundamentalmente en el cambio de la matriz productiva, que por supuesto es interesante, ya que dentro de este cambio de la matriz productiva está indudablemente el dar impulso a las energías renovables, entre ellas pues a la electricidad, inclusive con el tratamiento de la nueva ley del sistema eléctrico en la propia Asamblea. Ley que en la práctica básicamente va a incorporar los viejos vicios del antiguo INESEL, que existió antes de 1996, al centralizar completamente la rectoría, el control y prácticamente la gestión misma en la generación, distribución y transmisión de energía eléctrica en el país. Gracias, asambleísta Hernández. Sin duda, el anuncio más importante fue el de la reelección indefinida. ¿Cuál es la postura? A ver, creo que el elemento central que se presentó el 24 de mayo fue
el pedido del presidente de la República para desarrollar el proceso de enmienda, pero no fue el único, y yo sí creo que es importante reiterar que el presidente de la República, en su informe a la Nación, informe de este primer año del segundo periodo, hizo un recuento de lo que han significado los cambios de lo que era el Ecuador antes del 2007 y lo que es el Ecuador de hoy. Cambios fundamentales en cuanto a lo que tiene que ver con la inversión pública, por ejemplo, lo que tiene que ver con la construcción de grandes obras de infraestructura que nos permite ahora poder sí señalar que estamos caminando hacia el cambio de la matriz energética, el cambio de la matriz productiva. Vea que las grandes centrales hidroeléctricas que ahora se están haciendo, no es que ahora se están planificando, no es que ahora se nos ocurrieron a este gobierno, eran obras que estaban previamente planificadas, pero que no se las hacía porque, por ejemplo, no construir las grandes centrales permitía ganancias extraordinarias a los grupos que proveían la electricidad en el país, con un modelo además que permitía que la tarifa que se nos ponga a los ecuatorianos era la más alta, ¿sí? La más alta que se tarifaba en el momento de mayor consumo que teníamos los hogares y también en general el país. Creo yo además que quedó en claro las grandes inversiones que se han hecho en educación, en salud, todo lo que ha sido la apuesta del gobierno por la inversión en el talento humano, en la construcción de universidades, en el aporte a las universidades y lo que ha significado eso para los ecuatorianos y ecuatorianas. Y por eso me parece que es importante señalar que las condiciones son completamente diferentes, que unas eran las condiciones en Montecristi en el 2008, que veíamos prácticamente de una década precedente, en la que habían existido por lo menos 7 gobiernos y al menos 10 presidentes, si nosotros queremos ver así. En cambio, lo que hemos podido ver en estos 7 años es radicalmente distinto. Son condiciones diferentes, por lo tanto, creo que hay condiciones para poder mirar y analizar lo de la reelección. Gracias, asambleísta Torres. Bueno, el tema eléctrico indudablemente es uno de los temas centrales, especialmente con motivo de la discusión de esta ley en la Asamblea. Indudablemente que antes existía el modelo marginalista para la fijación de los precios y ello pues evitaba o impedía que tengamos una tarifa única. Con la nueva ley vamos a tener una tarifa única. Con la aplicación de la ley que va a ser derogada, una ley que fue aprobada en 1996, este gobierno con esa ley que tanto se critica ha logrado ejecutar, como dice Virgilio, 8 proyectos que le van a permitir al Ecuador tener 2.822 megavatios más. Con la vieja ley, con la nueva ley, ¿qué se va a hacer? Es la gran pregunta. Si bien tiene algunos aspectos positivos en este cambio de la matriz energética y sobre todo para darle una nueva dimensión al sector eléctrico ecuatoriano, pensando también a futuro con las ofertas que ahora hay de las cocinas de inducción, lo importante es saber cómo va a cambiar el país de esta manera. En el informe presidencial, indudablemente que se presentaron los números en azul, no se presentaron los números en rojo. En el tema de la seguridad ciudadana, por ejemplo, yo creo que no se ha hecho o no se ha logrado hacer lo que esperan los ciudadanos. La delincuencia día a día le acosa al ciudadano de la calle, la delincuencia organizada está más fuerte que antes y claro, ese a mi modo de ver es uno de los talones de Aquiles del régimen, el no haber logrado generar las condiciones de seguridad que necesitan indudablemente los ciudadanos. Que se ha hecho inversión en carreteras, sí, es verdad, se ha hecho en estos 7 años, habrá que ver el monto invertido y el resultado, se hará una comparación que en su oportunidad se la hará, pero más allá de los logros que exhibe el gobierno, también sería importante hablar, como le digo, de los números rojos, la inseguridad que día a día golpea a la ciudadanía, genera peligro, genera zozobra, es uno de los temas, digamos, donde no puede exhibir mayores logros del actual régimen. Gracias, asambleísta Hernández. ¿Qué decir justamente sobre estos elementos citados por el asambleísta Torres que no habrían sido evidenciados durante el informe a la Nación? No, yo creo que efectivamente lo que dice Luis Fernando es cierto. No es que no permitía o con el marco legal existente no se permitía hacer nuevas centrales, es que no tenían voluntad de hacer nuevas centrales hidroeléctricas. ¿Por qué? Porque era mucho más conveniente tener electricidad termoeléctrica, por ejemplo. Eso beneficiaba a los dueños de las plantas termoeléctricas. Era beneficioso, aunque se perjudique al país tener que producir energía a través de las barcazas, a través incluso de importar energía de Colombia. De tal manera que en eso coincidimos. No se hacía, no por ausencia de marco legal, no se hacía porque eso permitía grandes ganancias y además
adelantaba algo que era siempre un objetivo, que era buscar la privatización del sector eléctrico. En cuanto al otro tema, yo creo que en los temas de seguridad, el ministro coordinador de seguridad expuso algunas cifras importantes en las que se ve que hay la disminución de algunos delitos. Obviamente no podemos decir que con eso se han acabado los problemas de inseguridad. Los problemas de inseguridad es un tema permanente y que además requiere acciones conjuntas de distintos órdenes, acciones conjuntas de todas las funciones del Estado, acciones conjuntas de todos los niveles de gobierno y además una lucha permanente. Creo que hay que distinguir adicionalmente que una cosa es el combate a los grandes grupos delincuenciales transnacionales y otro es el tema de seguridad ciudadana. Creo que ahora hay una concepción integral de la seguridad y hay que seguir apostando para que de forma conjunta podamos seguir combatiendo la inseguridad. Me parece que en general lo que el país puede ver, y yo vuelvo a insistir, porque quizás esto nos va a permitir después reflexionar sobre el tema de la reelección, el país puede percibir, puede ver que ahora hay unas condiciones distintas, que hay un antes y un después, que antes del 2007 era un Ecuador y que después del 2007 hay otro Ecuador en el que seguimos teniendo problemas, pero hay voluntad política para enfrentar cada día y resolver esos problemas. Gracias. Justamente con ese tema volveremos después de esta breve pausa. Lo que piensa la ciudadanía respecto de la gestión del primer mandatario. Regresamos. De regreso, amigos, con su programa de debate político Tesis y Antítesis con los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres. El tema que analizamos, la enmienda constitucional. Recuerden que llegamos a ustedes gracias a la señal abierta de la Televisión Legislativa del Ecuador por los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil, 27 en la ciudad de Cuenca. También nos pueden sintonizar a través del internet por envivo.asambleanacional.gov.es y en el portal de noticias ecuadorenvivo.com. Veamos a continuación cómo evalúa la ciudadanía la gestión presidencial. ¿Será suficiente para aspirar a la reelección? Los 8 años del presidente Correa, le veo bien, ¿no? Nadie somos perfectos. Siempre como seres humanos tenemos nuestros errores, pero más tenemos triunfos que errores. Está a la vista las obras que está realizando. No hay paros, no hay huelgas. Entonces es un gobierno bueno que está. Los 8 años de gobierno que está, lo que yo he visto es que hemos tenido que pagar muchísimos impuestos. Lo positivo que se ha construido las carreteras, que han cobrado a los empresarios que no pagaban antes todos los impuestos como era debido. Ha hecho muchas cosas, por ejemplo, como le digo, se ha preocupado de las personas pobres en parte y en otra en la educación. Ha sido muy buena en esa parte, porque otros presidentes no se han preocupado en eso. Los 8 años del presidente Correa, término medio. ¿Por qué? Porque ha pisoteado el honor del Ecuador, que es la democracia y la libertad. Yo creo que ningún presidente ha hecho lo que él ha hecho respecto a la vialidad en todo el país, la salud. El gobierno está muy bien, adelanto muy bien. Solo la forma de tratar a la gente y las sabatinas no me gusta. Es mucho dinero que se gasta pudiendo hacerlo en otras obras. Bien, asambleísta Torres, ¿qué lectura hacer de estos criterios? Bueno, y yo no puedo adoptar una actitud sectaria y decir que en 8 años nada se ha hecho o todo está mal. Algo bueno indudablemente se habrá hecho en el tema educativo, por ejemplo, con la construcción de las unidades del milenio, indudablemente que se ha provocado una gran transformación en algunas zonas del país, en materia de vialidad, por supuesto, inclusive en la construcción de algunas obras de generación eléctrica que se han logrado ya cristalizar. Pero sí me preocupa, como dije antes, el tema de la inseguridad ciudadana. La delincuencia día a día se fortalece, crece y no hay forma de combatirla ni contrarrestarla. El otro tema es el empleo a nivel privado. No se encuentra en los últimos años altos índices de generación de empleo en el sector privado. En otras palabras, allí hay una especie de estancamiento. Se han creado empleos en el sector público, es verdad, los sueldos han aumentado. Y en el sector privado, ¿cómo está la situación? Una de las entrevistadas se quejaba de los impuestos, de los tributos, y es verdad.
han subido exageradamente. ¿Elementos que pondrían en riesgo la aceptación de la ciudadanía respecto de esta propuesta de reelección indefinida? Claro, esos son temas sensibles, porque a la gente le interesa la seguridad, le interesa el empleo, le interesa la estabilidad económica que se ha mantenido, aunque ahora se anuncia la emisión del dólar electrónico, que habrá que conocer cuál es el fundamento, la dimensión y la proyección. Otro de los temas que indudablemente preocupa es el internacional. No estamos en la Alianza del Pacífico, no hemos logrado articular acuerdos comerciales con Estados Unidos, el acuerdo comercial con Europa, unas veces dicen que pronto se suscribirá, otras veces dicen que se va a demorar, y ello finalmente genera una serie de perjuicios a la economía nacional y a los propios ciudadanos. Veamos lo que ocurre con un colombiano que quiere ir a Europa. Le dan la visa por mucho más tiempo que le dan la visa a un ecuatoriano, y en pocos meses más los colombianos ingresarán a Europa sin visa y los ecuatorianos necesitaremos de visa. A Estados Unidos, a un colombiano le dan visa por 10 años, a un ecuatoriano que tiene suerte de conseguir la visa le dan por 5 años. De tal modo que esa falta, digamos, de articulación con Europa, con Estados Unidos, nos pasa la factura en estos temas y no se diga en los temas comerciales. Gracias, asambleísta Hernández. Las obras saltan a la vista, todos estamos claros de aquello, pero no todos estarían convencidos del tema de la reelección presidencial en este caso. Sí, a ver, solo para puntualizar lo que ha señalado Luis Fernando. Es obvio que no podemos resolver todos los problemas de seguridad del país. Pero hay que decir que entre el 2007 y el 2013 la inversión en seguridad ha sido de más de 2.000 millones de dólares. Hay que decir que en estos años se ha invertido 8 veces más que lo que se hacía en el periodo inmediatamente anterior. Hay que señalar que lo que se ha hecho, por ejemplo, con la policía, ha permitido que sea una de las más eficientes de la región. Hay que decir que la construcción en UPCs, en equipamiento, es la más importante que se ha hecho en los últimos años. Subsisten problemas, desde luego, porque tampoco en 7 años se puede resolver milagrosamente problemas que tenían décadas sin hacerlo. Creo yo que la ciudadanía sabe esto, sabe que no hacemos milagros, pero sabe que al mismo tiempo hay voluntad política para cambiar los problemas del país. Y por eso, creo yo que ahora esta discusión sobre la enmienda, sobre la posibilidad de la reelección, es una discusión que tiene que ser del país, tiene que ser una discusión nacional. Yo creo que la Asamblea tiene márgenes muy estrechos para discutir. Y creo que una de las ventajas de la enmienda es que hay un año más importante que el dictamen que haga la Corte, que lo que digamos en primer debate, es lo que la sociedad puede pronunciarse en este año. El tema de que tengamos un año entre primer y segundo debate no es nuevo. Estuvo en la Constitución de 1998 como candado constitucional y yo creo que es positivo, por una simple razón, porque en un año pueden cambiar las condiciones, pueden variar las circunstancias y por lo tanto incluso puede establecerse unos límites respecto del planteamiento original. En el propio gobierno han existido posiciones diferentes, lo propio en el bloque y en la sociedad de la misma forma. Ahora me parece que lo importante es que podamos entrar en ese debate para que la ciudadanía también pueda expresarse, pueda pronunciarse y podamos tener una reforma que responda, una enmienda que responda no solo a los temas coyunturales, sino de mediano y largo plazo. Gracias, asambleísta Torres. Esta posibilidad no solo que podría beneficiar al presidente de la República, también a otros actores, como es el caso del alcalde de Guayaquil. Bueno, el alcalde de Guayaquil ha dicho que él no va a ser candidato a la reelección al alcalde de Guayaquil, es decir, está completamente descartada. Como también lo dijo el presidente. Esa posibilidad. Pero claro, en el presidente también uno ha escuchado el argumento de que hay que mantener el proyecto, hay que darle continuidad y prácticamente no habría pues los relevos para garantizar esa continuidad. A mí lo que me preocupa de estas reelecciones inmediatas, indefinidas y consecutivas es que al final pervierten la democracia. La alternabilidad es positiva. Lo mejor para el Ecuador hubiese sido el modelo brasileño. 2 periodos en el mismo cargo, 1 de descanso y si quiere volver una tercera vez se presenta como candidato. El brasileño es el ideal. Ahora bien, la propuesta que se ha escuchado es para una reelección indefinida, consecutiva e ilimitada para todos, alcaldes, prefectos, concejales, miembros de juntas parroquiales y presidente. Y desde el punto de vista estratégico, haber, digamos, anunciado algo distinto hubiese sido un gran error. Chávez lo cometió. Chávez, recuerde usted, fue a una consulta popular para permitírsele a él reelegirse, perdió la consulta.
luego encontró el mecanismo para que intervengan otros y logró pasar la consulta, logró pasar el cambio constitucional. Pero más allá, digamos, de esta discusión sobre la reelección, que coincido con Virgilio, tiene que ser una discusión lo más abierta, intensa, no puede limitarse a que los 130, 132 diputados asambleístas discutamos, sino la población en general, ojalá terminar en una verdadera consulta, para que el pueblo se exprese. En todo caso, en estos años, una de las características que muchísimo ha molestado a los ciudadanos tiene que ver con las características de la legislación. Tenemos una legislación demasiado punitiva, controladora, vigilante del ciudadano, y no se diga impositiva y tributaria. Y otro de los temas sobre los cuales hay que hablar y con fuerza es el tema de la justicia. Si bien hay cambios, nuevos edificios, nuevos sistemas, algunos procesos van a cambiar sustancialmente, esa independencia por la que tanto hemos luchado quienes practicamos la profesión, no se la ve. La politización de la justicia está latente, la judicialización de la política sigue viva. Esos males que debieron haber desaparecido no han desaparecido y allí hay que trabajar muchísimo. Gracias, asambleísta Hernández. ¿Por qué no intentar la consulta popular? Son mecanismos y posibilidades que están planteadas en la Constitución. La Constitución señala en el artículo 441 el camino de la enmienda, en el 442 el camino de la reforma, y es a la Corte a la que le toca discernir si es una u otra vía. Ahora, las dos tienen cosas positivas y tienen cosas negativas. Las dos tienen diferentes alcances. Yo sostengo que la enmienda es una reforma de la Constitución, pero más acotada, mucho más sencilla, porque puede y tiene mayores condicionamientos. No tiene que afectar a la estructura fundamental del Estado, no puede modificar el procedimiento de reforma constitucional, no puede limitar ni derechos ni garantías. Son, entre algunas de los elementos, las condiciones de la enmienda. En cambio que la reforma únicamente no puede afectar derechos y garantías y no puede modificar el procedimiento de reforma a la Constitución, por lo tanto es mucho más amplio. Me parece que una ventaja de la enmienda es que permite una mayor serenidad en el análisis. La Constitución tiene, la reforma a la Constitución tiene una repercusión que trasciende en el tiempo y por lo tanto es adecuado que se pueda reflexionar todas y cada una de las reformas que se realicen. Por eso el tiempo de un año me parece importante. En ese año pueden modificarse las condiciones coyunturales y puedes llevar a un análisis diferente del que en este momento se plantea. En cambio, con la reforma, entre el primero y el segundo debate hay 90 días. Y además, después tiene que haber inmediatamente un referéndum en 45 días. Con lo cual, lo que se actúe se va a hacer pensando no tanto en el texto, sino fundamentalmente en el referéndum. Creo que esa es la desventaja del camino de la reforma. No hay aquí el problema de que el pueblo no decide. Siempre el pueblo decide. El pueblo es soberano y el pueblo decide. Puede ser, y aquí no hay que confundir, no estamos hablando de un presidente vitalicio, sino de que se permita la reelección para que sea el pueblo el que decida. Es el pueblo, en últimas, el que siempre tiene la palabra. Gracias, amigos y amigas. Es tiempo de una nueva pausa aquí en Tesis y Antítesis. No se vayan, enseguida continuamos con más. Continuamos con más de Tesis y Antítesis. Recuerden que pueden sintonizar la televisión legislativa del Ecuador por los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil, 27 en la ciudad de Cuenca y nos pueden seguir también por internet a través de envivo.asambleanacional.gov.es. Asambleísta Torres, una conclusión después de haber analizado el tema de la enmienda. Bueno, más allá del tema de la reelección presidencial, que es parte de la agenda nacional y que por supuesto ha concitado la atención de los actores políticos y una parte de la ciudadanía. Digo una parte porque la gran mayoría de ciudadanos estará preocupada de lo que ocurre con la delincuencia, con su empleo, con los impuestos, de vivir el día a día. Más allá de todo ello, en el informe presidencial temas rescatables para el debate son aquellos que tienen que ver con la matriz productiva y la matriz energética y sobre los cuales debemos indudablemente en este foro y en otros hacer los desarrollos necesarios. Está de por medio el Yasuní ITT, se va a explotar. No va a haber consulta, el CNE así lo decidió, pues ¿qué se ha hecho? ¿En cuánto tiempo estarían ya prácticamente los trabajos debidamente avanzados? ¿Cuál es el nivel de protección en el Parque Nacional Yasuní? ¿Qué está pasando con Pungarayaco, que es un campo aún más grande que el Yasuní ITT? La inversión que debía hacer la empresa norteamericana, a la cual se le concedió
¿Hasta cuánto ha llegado? Esos son los temas que debemos debatir. Y por supuesto, el eléctrico. No solamente con motivo de las cocinas de inducción que vamos a tener que comprar los ecuatorianos, sino por los alcances que tiene. La nueva ley que va a aprobar en pocos días en primer debate la Asamblea es una ley que indudablemente trae cambios positivos, algunos de ellos, como el de la tarifa única. El hecho de que la inversión en electrificación rural ahora va a asumirla el Estado. Hasta allí está muy bien. Inclusive en la participación que se le permite al sector privado por medio de la delegación o los contratos de concesión. Resulta interesante. ¿Qué es lo preocupante en esa ley? Que volvemos los ojos a las viejas estructuras que fracasaron. Estamos prácticamente replicando en la nueva ley aquella estructura que existió en la ley de electrificación anterior a la de 1996, con el viejo INESEL, un control del Estado en todos los campos. Y claro, ello va a beneficiar o va a perjudicar. Yo creo que va a perjudicar porque a pesar de que se hace una distinción entre la estructura institucional y la estructura empresarial, en materia de generación eléctrica no va a existir el nivel de flexibilidad que ha existido hasta ahora para poder ejecutar esos 8 proyectos que están ahora construyéndose y que le van a entregar al país dentro de poco, nada más y nada menos que 2.822 megavatios. Ahora decía Virgilio al iniciar su intervención que no se habían construido proyectos hidroeléctricos porque era un gran negocio la energía térmica, el tema de las barcazas. Pues no se construyeron grandes proyectos porque no había dinero. Uno de los que se construyó antes del 2007 fue San Francisco, un proyecto construido con financiamiento brasileño. Los que ahora están ejecutándose son unos con financiamiento brasileño y otros con financiamiento chino. El problema también es de dinero. El Ecuador anterior al 2007 era un Ecuador pobre, bastante pobre, con un petróleo bajo. Del 2007 hasta ahora, las condiciones económicas han sido también distintas. Gracias, asambleísta Hernández. No, el tema no es que teníamos menos petróleo, el tema es que no se renegociaba adecuadamente y en función de los intereses del país la venta del petróleo. Ese es el tema. La renegociación petrolera permitió ingentes recursos en favor del Ecuador. ¿Qué pasaba antes? Que de cada $100, 80 se llevaban a las transnacionales, 20 se quedaba en el Ecuador. Ahora es completamente inverso. Eso es lo que ahora permite que se hagan grandes obras y que podamos también, de alguna manera, sembrar el petróleo. Y que ese petróleo nos permita ir hacia algo más importante, que es el cambio de la matriz energética y el cambio de la matriz productiva. Sin esto no hay posibilidades de transformación ni hay posibilidades de desarrollo. Lo de la matriz energética no solo es las nuevas centrales hidroeléctricas, tenemos también ahora por primera vez un parque que permite aprovechar la energía del viento, por ejemplo, para generar electricidad. Esto no existía, ahora se está haciendo. Tenemos también y en el proyecto de ley que se está discutiendo, el proyecto eléctrico, tú si puedes observar una falencia, es que más bien hay poco respecto a la eficiencia energética y cómo generar nuevas fuentes de energía. Más bien eso hay poco. A mí más bien me preocupa el esquema que está planteado de concesiones porque puede llevar a una privatización indiscriminada, que ya fue un fracaso y que permitió también toda la crisis energética que vivió el Ecuador. De tal manera que aquí sí había falta de voluntad para utilizar adecuadamente los recursos petroleros, falta de voluntad para construir las grandes obras hidroeléctricas, falta de voluntad para poder pasar al país de un esquema primario exportador a un país en el que vende inteligencia, en el que venda servicios, en el que venda productos elaborados. Eso es lo que ahora tenemos. Esos son parte de los cambios que se han generado en estos últimos años y eso se reflejó en el informe a la Nación. Todas las obras que tenemos, que ustedes ya los han señalado y que el Ecuador las reconoce, pero además también lo más importante, que se están sentando las bases para un tipo de desarrollo diferente. Que van a subsistir los problemas, obviamente, que se van a seguir presentando problemas que tenemos que resolver, obviamente, pero ante eso también hay la voluntad política de hacerlo. Por eso creo yo que hay ahora un debate en torno al tema de la reelección, pero también la gente no deja de reconocer que el Ecuador era uno antes del 2007 y que el Ecuador ahora paulatinamente es otro después del 2007, que ahora se están sentando las bases para que podamos tener en el futuro talento humano formado aquí y en las mejores universidades del mundo. Esto lo hacen pocos países.
la inversión per cápita que tenemos nosotros como país es más alta en términos de, por ejemplo, inversión en talento humano, es más alta que la que hacen gobiernos como el de Brasil, que obviamente con lo que tenemos diferencias enormes. Entonces, todos estos temas aseguran que en el Ecuador del futuro podamos también tener inteligencia incorporada y podamos, sobre todo, pensar de manera distinta el desarrollo. Por todo eso, creo yo que hay condiciones diferentes para poder discutir el tema de la reelección. Gracias, asambleístas, por sus criterios. Ustedes, amigos, recuerden que pueden revisar nuestro programa de debate en el canal de YouTube y en la página de Facebook de Tesis y Antítesis. Este programa se reproduce por la señal de la radio de la Asamblea Nacional los lunes a partir de las 8 de la mañana y se difunde por la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociados Se Crea, así como también por el portal de noticias ecuadorenvivo.com. Hasta la próxima semana.